Una vez más, vamos a hablar de si España tiene la posibilidad de llegar a ser un día un Estado democrático moderno. Por primera vez me vais a oír decir que sí. Pero para conseguir esto hacen falta muchas cosas. Ayer lo apuntaba y lo repito hoy. Hace falta políticos con carácter, seriedad, honrados y que digan la verdad siempre que traten de convencer a los ciudadanos. Hacen falta banqueros honrados, no los que tenemos. Hoy vamos a hablar de los banqueros. Necesitamos también, como es natural, una sociedad preocupada por lo que está pasando en España. Una sociedad que tiene que digerir, desgraciadamente para ello, las estupideces que se dicen en las televisiones como la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 13 y así sucesivamente. Es indignante lo que está pasando con los medios periodísticos. El que no está comprado es sectario. Y el que no está comprado ni es sectario no habla más que de bobadas, que maldito el interés que tienen para los ciudadanos españoles. Creemos que España puede salir adelante, pero necesita una banca saneada, un país saneado que no esté en default, un país en que sus gobernantes piensen por una vez en los ciudadanos y no en las instituciones que han dejado de funcionar hace muchísimo tiempo, un país en que cualquiera que tiene una responsabilidad tiene que tener como compromiso firme en que jamás meterá la mano en la caja. Jamás. Un país que tiene una deuda de 1,5 billones y que según los cálculos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de la Competencia calcula que cada año más o menos, estos años malos estamos hablando, España destroza, destruye, dilapida 35.000 millones de euros, lo que equivale en 30 años más o menos a una cifra de 1 billón de euros, que ha desaparecido, que está en paraísos fiscales, que está en bancos que creíamos todos que eran de gente honrada y que cada vez está más claro que son verdaderos mafiosos. Hace falta un país en que los elementos más importantes de la sociedad tengan una conciencia clara, si no de su país, por lo menos de Europa, y si no de Europa, por lo menos de Occidente. Que ahí es donde nos hemos desarrollado desde los años que comienzan en el 45, desgraciadamente con una dictadura para nosotros, que se complementa a partir del 75 con una pseudodemocracia que cometió demasiados errores, y dentro de un contexto internacional que en principio tenía como ideología o como movimiento o como queramos llamarle a un sistema regido por las reglas del libre mercado, o sea, del capitalismo. A partir del 75 Europa tiene grandes problemas. Lo que había sido casi me atrevería a decir, un funcionamiento ejemplar de las instituciones desde el año 48, acabada la guerra mundial, hasta el año más o menos 73, 75 si queremos, para ligarlo a la muerte de Franco. Europa en aquellos años funcionó bien, el capitalismo jugó al libre mercado. Nunca antes a lo largo de la historia el capitalismo había funcionado así. Hay que reconocerlo, que las ondas famosas económicas del desarrollo de Kondratiev las vimos funcionando en los últimos 200 años de maravilla hasta el año 73. A partir de ese momento todo se viene abajo. Hay un punto de partida muy serio. Lo que se había acordado en Bretton Woods desaparece por ensalmo el día que el presidente Nixon considera que los billetes de dólar no están respaldados por el oro. O sea, lo que antaño era
una onza de oro $35. Bien, a partir de ese momento suceden hechos verdaderamente conmocionantes en el sentido de que transforman completamente la vida económica e incluso lo que consideramos que era la economía que se enseñaba en las facultades. A partir de ese año, los bancos empiezan a crear dinero de la nada. Crear dinero de la nada quiere decir que no necesitan a los bancos centrales para crear dinero, puesto que en el fondo, a partir de la decisión de Nixon, los billetes, el dinero fiat, no vale absolutamente nada, es un papel que vale lo que queramos que valga. Ese problema que surge en el año 72 hoy es muchísimo mayor. El dinero con que hoy se han papelado Estados Unidos y Occidente a base de dólares y ahora en estos momentos a base de euros, tiene un problema fundamental en su seno y que es terrible, que es que ese dinero no vale nada, nada de nada. Y desgraciadamente hay gente en el mundo, adelante, que está pensando que no merece la pena tener dólares, que tener euros es la mayor estupidez del siglo, que lo que realmente es importante es tener activos físicos reales. Un problema fundamental que está en la cabeza de los alemanes especialmente, que nos prestaron precisamente billetes de esos que no valen para nada, que valen menos que el papel higiénico, y que sin embargo no los quieren cobrar ¿con qué? Con activos contantes y sonantes, quiere decir, con puertos, aeropuertos, líneas de ferrocarriles, las minas que tengamos, los hoteles, nuestras playas, nuestros monumentos, nuestros museos. En Europa hay un país que se llama Alemania que solo piensa en cómo recuperar el dinero que prestó a España cuando en realidad ese dinero no valía absolutamente nada, porque procedía de los Deutschmark que Alemania fusionó con los Deutschmark de la República Democrática Alemana, que valían absolutamente nada. A nosotros se nos prestó eso y ahora hoy día se quiere que se lo devolvamos. ¿Y cómo quieren que se lo devolvamos? Pues lógicamente quieren que se lo devolvamos con activos contantes y sonantes. ¿Y cómo quieren instrumentar esto? A través de nuestros bancos quebrados. Toda nuestra banca, no olvidéis nunca, toda nuestra banca desde el año 2008 la podemos dar por quebrada. Desde aquel momento ha recibido, vía inversiones directas de capital, vía avales, vía garantías, vía reducciones fiscales, ha recibido 475.000 millones de euros. Es una cifra asombrosamente bestial, que encuadra lógicamente con la que ha puesto Alemania en su país, con la que ha puesto Francia en el suyo, con la que ha puesto Estados Unidos lógicamente a través de la Reserva Federal. Nosotros tenemos en estos momentos un serio problema, la banca está quebrada. En estos momentos el Banco Central Europeo presiona a nuestra banca para tenerla más cogida por allá. Quiere decir que está diciendo que las famosas hipotecas, que tenían unas cláusulas suelo terroríficas para los consumidores y ciudadanos españoles, que eso la banca tiene que provisionarlo. Por lo tanto, los 470 y tantos mil millones que hemos comprometido, ahora resulta que nos veremos obligados el propio pueblo español, todos, a poner el dinero para provisionar esos bancos. Porque si nuestros bancos están quebrados, no tienen dinero para poner. Este es un grave dilema y hoy lo escribía en mi blog, que en el fondo dice, bueno, ¿qué pasa con nuestros banqueros? ¿Por qué nuestros banqueros que quebraron la banca y que por lo tanto pusieron a España a los pies de los caballos, puesto que hoy día España no es un país soberano como debería serlo? ¿Por qué nuestros banqueros están todos libres por ahí, por las calles? Con cuidado, por descontado, porque últimamente se han encontrado con donde van a los restaurantes la gente les llama la atención. ¿Por qué esos banqueros no fueron procesados si realmente quebraron todo un país? Alguien podría decir, ¿y por qué no lo hicieron en Estados Unidos? Y tienen razón, en Estados Unidos tampoco se metió en la cárcel a los grandes bancos de inversión
que cada semana se reúnen para manipular completamente todo tipo de mercados internacionales. Igual la bolsa, que la deuda, que los mercados de materias primas, que los de futuros, que los que queráis. Hemos llegado a una situación en que una economía de libre mercado que funcionó maravillosamente, como he dicho antes, hasta 1973, hoy día funciona como si fuera una planificación china o soviética. Y eso no puede ser. Y como no puede ser, nos traerá problemas. Es en ese contexto de que Europa tiene grandes problemas, de que Europa intentará cobrar lo que no debe cobrar de España, en ese contexto en que el Banco Central Europeo, por esa maldita manía de empapelar Europa de euros que no valen para nada, es una oportunidad magnífica para pensar que, sin plantar cara directamente a las autoridades europeas, sí que podemos ir pensando en que cuando surja la problemática, España tiene que pensar en cómo recupera su soberanía monetaria, para lo cual necesita un Banco Central lógicamente independiente, un Banco Central que no dependa del Banco Central Europeo, y un país que por lo menos un periodo de tiempo pueda funcionar al margen del Banco Central Europeo. En fin, la pregunta que decía al principio era: ¿España puede llegar a ser un Estado democrático moderno? Pues sí, puede llegar a serlo. Tiene que cambiar la Constitución, tiene que preguntar a los españoles si quieren monarquía o república, tiene que lógicamente plantearse si el Estado de las autonomías puede seguir o por el contrario hay que acabar con él rápidamente porque nos ahoga cualquier posibilidad de sobrevivir. España tiene que plantearse que sus empresarios sean gente honesta, que las COEs, pymes y demás no estén dirigidas por sinvergüenzas, que los bancos tengan o hay gente honrada en los bancos o habrá que meterlos donde haya que meterlos tras ser procesados. Nosotros necesitamos un nuevo país, nuevas gentes y sobre todo que la verdad ocupe el sitio que corresponde en un país de mentirosos. Quiere decir, la verdad tiene que entrar a saco, como un proyectil que cubriera toda la geografía española y que consiguiera de alguna manera que a partir de ya jamás ningún político diga una sola mentira cuando está en campaña electoral. Y con esto, hoy creo que hemos centrado más o menos cuál es la situación de la banca española, cuál es la situación del país y un poquito de optimismo. Quiero decir, hay que pensar que este país lo podemos sacar adelante, pero lo debemos sacar nosotros. Nosotros, la gente honrada, la gente que conoce lo que está pasando en el mundo, la gente que tiene que elegir entre neoliberalismo y globalización, la gente que tiene que darse cuenta que el trabajo se está convirtiendo en algo, en un precariado, y por ahí no podemos seguir. Un país para poder desarrollarse, incluso el mismo capitalismo para poder desarrollarse, necesita tener empleos, una clase media, empleos, como digo, de trabajos con alto valor añadido, en el que no se esté pensando que para poder ser competitivo haya que reducir los salarios a la gente más de lo que se ha hecho. En fin, mañana será otro día. Seguiremos con el 5º capítulo de esta serie dedicada al proceso electoral. Todo lo que estamos hablando debería ser comentado en las elecciones. Si no lo hacen es porque tienen mucho que tapar. Y seguramente toda esa gente que está en las elecciones debería estar, si no procesada, camino del procesamiento. Buenas tardes, amigos. Hasta mañana. ¿Le has parado? No, eso no sé cómo yo...